Buenas tardes a todos los que me escucháis. Mi nombre es Carmen Ruiz Montero, tengo 81 años y vivo en un pequeño pueblo blanco de la provincia de Cádiz, en Andalucía, donde el viento del Atlántico trae olor a sal y a jazmín. Hoy voy a contaros una historia que he guardado en silencio durante casi 6 décadas, una historia sobre secretos, sangre, lealtad y sobre cómo el universo tiene formas muy particulares de equilibrar las balanzas de la justicia. Si tenéis paciencia para escuchar a una anciana hasta el final, comprenderéis que el karma no es un concepto abstracto de filosofías orientales. Es una fuerza viva, tan real como el aire que respiramos, y a veces se manifiesta de maneras que ni la imaginación más fértil podría anticipar. Esta historia tiene traiciones que me partieron el alma, tiene secretos que pesaron como piedras en mi pecho durante toda una vida, y tiene un final que cada vez que lo recuerdo me hace llorar, aunque ya no sé si de tristeza o de una alegría tan profunda que duele. Pero debo advertiros, lo que voy a contaros cambiará vuestra percepción sobre lo que significa ser madre, ser hija, ser familia. Así que acomodaos, preparad el corazón, porque este viaje será largo y, os lo prometo, nunca olvidaréis lo que vais a escuchar. Nací en 1943, en plena posguerra española. Mi padre había muerto en el frente luchando en el bando equivocado, según decían unos, en el bando correcto, según otros. Para mi madre y para mí simplemente había muerto, y eso nos dejó en la miseria más absoluta. Mamá trabajaba lavando ropa ajena en el río, fregando suelos en casas de señoritos, haciendo cualquier cosa para que yo tuviera un plato de comida al día. Muchas noches la vi acostarse sin cenar, diciendo que no tenía hambre, mientras me obligaba a terminar mi escasa ración de pan y aceite. Crecí descalza con un solo vestido que mi madre alargaba cada año con retales, sin juguetes, sin libros, sin nada que no fuera absolutamente esencial para la supervivencia. Pero crecí amada. Mi madre me quería con una ferocidad que compensaba todas las carencias materiales. Me enseñó a leer con un silabario prestado, me enseñó a coser, a cocinar con casi nada, a mantener la dignidad aunque el estómago rugiera de hambre. Cuando cumplí 14 años, mi madre enfermó de tuberculosis. En aquellos años, sin medicinas, sin atención médica adecuada para los pobres, la tuberculosis era una sentencia de muerte. Durante 6 meses la cuidé como pude, pero no había nada que hacer. Una noche de enero de 1958, con apenas 38 años, mi madre murió en mis brazos. Sus últimas palabras fueron: Carmen, hija mía, sé fuerte. Eres más valiente de lo que crees. Pase lo que pase, mantén siempre tu dignidad. Prométemelo. Se lo prometí, aunque no tenía idea de lo que me esperaba. Me quedé sola en el mundo a los 14 años. Sin familia, sin dinero, sin nada. La dueña de la casa donde vivíamos de alquiler me echó 3 días después del entierro. No puedo mantener a una cría por caridad, dijo. Dormí en la calle 2 noches hasta que doña Esperanza, una señora mayor del pueblo que había conocido a mi madre, me ofreció trabajo y refugio. Necesito a alguien que me ayude con las tareas de la casa, me dijo. A cambio te doy comida, una habitación en la guardilla y algo de dinero cuando pueda. No es mucho, pero es mejor que la calle. Acepté, por supuesto. ¿Qué otra opción tenía? Doña Esperanza vivía en una casa grande pero descuidada en las afueras del pueblo. Tenía 70 años, había enviudado 2 veces y no tenía hijos. Era una mujer extraña, silenciosa, a veces amable, a veces cruel sin razón aparente. Había días en que me trataba con dulzura, me contaba historias, me enseñaba recetas antiguas. Y había días en que me gritaba por nimiedades, me acusaba de robar comida cuando yo apenas comía, me castigaba sin cenar. Aprendí a leer sus humores, a hacerme invisible cuando era necesario, a trabajar sin quejarme. Limpiaba toda la casa cada día, cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba el pequeño huerto. Trabajaba desde que salía el sol hasta que me caía rendida en mi camastro de la guardilla. Así pasaron 4 años. 4 años en los que me convertí de niña en mujer sin apenas darme cuenta. A los 18 años, en 1962, mi vida cambió para siempre de una manera que nunca pude haber anticipado. Una tarde de mayo, doña Esperanza me llamó a su habitación. Estaba en cama, lo cual era raro porque era una mujer fuerte a pesar de su edad. Su rostro tenía una palidez que me asustó. Carmen, siéntate. Tengo que contarte algo. Me senté en el borde de la cama, con las manos entrelazadas en mi regazo, esperando quizás otro de sus reproches inexplicables.
Estoy enferma. El médico dice que es el corazón. No me queda mucho tiempo. El shock me dejó sin palabras. Por muy difícil que hubiera sido vivir con ella, era lo único que tenía. Pero no te he llamado para hablar de mi muerte, continuó, sino para contarte algo que debí haberte dicho hace tiempo. Algo sobre tu madre. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tu madre y yo éramos primas. No primas lejanas, sino primas hermanas. Nuestras madres eran hermanas. ¿Qué? Susurré. Pero mamá nunca. Tu madre tenía sus razones para no contártelo. Razones que ahora voy a explicarte. Doña Esperanza cerró los ojos, como si reuniera fuerzas. Cuando yo era joven, me casé con un hombre llamado Antonio. Era guapo, encantador, de buena familia. Pero era también un mujeriego y un bebedor. El matrimonio fue un infierno. Él me humillaba, me engañaba abiertamente, despilfarraba el dinero. Escuchaba en silencio, sin entender a dónde quería llegar. Una de las mujeres con las que Antonio tuvo un affair fue tu madre. El mundo se detuvo. No, susurré. No, mi madre no haría. Fue antes de que tu madre se casara con tu padre, dijo doña Esperanza rápidamente. Ella era muy joven, apenas 17 años. Antonio la sedujo, le prometió que se divorciaría de mí, le llenó la cabeza de mentiras. Cuando ella quedó embarazada. No, repetí, pero mi voz carecía de convicción. Antonio la abandonó, por supuesto. Yo me enteré de todo. Tu madre vino a pedirme perdón, llorando, desesperada. La eché de mi casa. Le dije cosas horribles. Corté todo contacto con ella y con toda la familia. Fue mi venganza. Las lágrimas corrían por las mejillas de doña Esperanza. Tu madre tuvo que casarse rápidamente con tu padre, un hombre bueno que aceptó criar al bebé como suyo. Ese bebé eras tú, Carmen. Tu verdadero padre no fue el hombre que murió en la guerra. Fue mi marido, Antonio. El cuarto daba vueltas. No podía respirar. Después Antonio murió en un accidente de caza. Yo me volví a casar años después, también enviudé, y me quedé sola y amargada. Cuando tu madre enfermó y supe que tú te habías quedado sola, te acogí. No por bondad, sino por culpa. Porque durante todos estos años cargué con el peso de lo que le hice a mi prima, a mi familia. Porque tú eres mi sobrina. ¿Por qué? Logré articular. Porque me trataste tan mal si sabías. Porque cada vez que te miraba veía el rostro de Antonio. Veía la traición. Veía mi fracaso. Sé que no es justo. Nada de esto es justo. Salí corriendo de la habitación. Bajé las escaleras, salí al campo y corrí hasta que me dolieron los pulmones. Me tiré en el suelo entre los olivos y lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. Lloré por la madre que me había mentido, por el padre que no era mi padre, por la identidad que acababa de perder, por los años de maltrato que ahora tenían una explicación pero no una justificación. Doña Esperanza murió 3 semanas después. Yo estaba a su lado porque a pesar de todo, era lo que mi madre hubiera querido. Sus últimas palabras fueron: perdóname, Carmen. La casa es tuya. Es lo menos que puedo hacer. Y efectivamente, ante mi sorpresa, doña Esperanza me había dejado todo en su testamento. La casa, los muebles, sus ahorros, todo. A los 18 años pasé de ser una criada sin nada a propietaria de una casa y con un pequeño capital en el banco. Pero el dinero y la casa no llenaron el vacío que se había abierto en mi pecho. Ya no sabía quién era. Durante meses viví como un fantasma en esa casa demasiado grande, demasiado silenciosa. Fue entonces cuando conocí a Rafael. Rafael Ruiz era carpintero, tenía 25 años y había venido al pueblo a trabajar en la restauración de la iglesia. Era alto, moreno, con manos fuertes y ojos amables. Nos conocimos en el mercado un sábado por la mañana. Él compraba clavos en la ferretería, yo vendía verduras de mi huerto para ganar algo de dinero extra. ¿Cuánto cuestan los tomates?, preguntó. Le dije el precio y me sonrió. Los más caros del mercado, pero son también los más hermosos. Me ruboricé como una tonta. Empezó a venir a mi puesto cada sábado. Compraba tomates que no necesitaba. Conversábamos. Me hacía reír,
algo que hacía meses no hacía. Me hablaba de su trabajo, de los pueblos que había conocido, de su sueño de tener algún día su propio taller. Yo no le conté nada de mi historia. No le hablé de mi madre, ni de doña Esperanza, ni del secreto que pesaba sobre mis hombros. Solo era Carmen, una chica del pueblo, y eso era suficiente. Nos casamos en 1963. Yo tenía 19 años, el 26. Fue una boda sencilla en el ayuntamiento con 2 testigos del pueblo. Rafael no tenía familia cercana viva, y yo, bueno, yo tampoco. Los primeros años fueron los más felices de mi vida. Rafael montó su taller de carpintería en un local que alquilamos en el pueblo. Yo seguía viviendo de las verduras del huerto y haciendo trabajos de costura. No teníamos mucho, pero teníamos amor, respeto mutuo, proyectos compartidos. En 1964 tuve mi primera hija, Elena. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, lloré de alegría y de terror. Alegría porque era perfecta, hermosa, mía. Terror porque no sabía si podría ser una buena madre. ¿Cómo podría serlo si mi propia historia estaba construida sobre mentiras? Pero lo intenté. Dios sabe que lo intenté con todas mis fuerzas. Elena fue una niña dulce, cariñosa, curiosa. La adoraba. 2 años después llegó Lucía, mi segunda hija. Y 2 años más tarde, Rosa, la tercera. 3 niñas hermosas que llenaron la casa de risas y la vida de sentido. Rafael era un padre maravilloso. Paciente, cariñoso, presente. Trabajaba duro en el taller, pero siempre tenía tiempo para sus hijas. Les hacía muñecas de madera, les enseñaba canciones, les contaba historias antes de dormir. Yo me dediqué a ellas con una intensidad que rayaba en la obsesión. Quería ser la madre perfecta, darles todo lo que yo no tuve, protegerlas de cualquier dolor. Cosía su ropa, cocinaba sus comidas favoritas, las ayudaba con las tareas, las escuchaba durante horas hablar de sus sueños y miedos. Cuando crecieron, me aseguré de que las 3 fueran a la universidad. Para entonces España había cambiado. Franco había muerto, había llegado la democracia, y las mujeres teníamos oportunidades que mi generación nunca tuvo. Vendí joyas de doña Esperanza que había guardado, Rafael trabajó turnos dobles, pedimos préstamos, pero conseguimos que las 3 estudiaran. Elena estudió Derecho en Sevilla. Lucía, Medicina en Madrid. Rosa, Arquitectura en Barcelona. Me sentía orgullosísima. Mis niñas iban a tener las vidas que yo nunca pude tener. Pero a medida que ellas crecían y se independizaban, empecé a notar cambios sutiles. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las visitas más esporádicas. Las conversaciones más superficiales. Elena se casó con un abogado de Sevilla, Javier, un hombre de familia acomodada que me trataba con una cortesía fría que dolía más que el desprecio abierto. Tuvieron 2 hijos que apenas conocí. Cuando iba a visitarlos, me hospedaban en un hotel. Es más cómodo para ti, mamá, decía Elena. Lo que realmente quería decir era, no quiero que mis suegros vean que mi madre es una pueblerina sin educación. Lucía se convirtió en una médica exitosa, especialista en cardiología, siempre ocupada, siempre con guardias, siempre con congresos. No puedo ir este fin de semana, mamá. Tengo una cirugía importante. No puedo hablar ahora, estoy con pacientes. Se casó con otro médico, Luis, tuvieron una hija, Sofía, que creció llamándome señora Carmen, porque me veía tan poco que apenas me reconocía como abuela. Rosa fue quizás la más dolorosa. Mi pequeña, la artista, la soñadora. Se fue a Barcelona y se enamoró de un catalán de familia adinerada, Marc. Cuando me lo presentó, vi en sus ojos el mismo juicio que veía en los ojos de Javier. Para ellos yo era la suegra pueblerina, la mujer sin cultura, sin refinamiento, un vestigio vergonzoso de un pasado que mis hijas preferían olvidar. Rosa empezó a cambiar. Adoptó acentos catalanes forzados, hablaba de arquitectura y arte con términos que yo no entendía, se vestía con ropas caras y elegantes que la hacían parecer una extraña. Tuvieron 2 hijos que crecieron hablando catalán y que me miraban con curiosidad cuando yo les hablaba, como si fuera un bicho raro. Rafael veía mi dolor pero no sabía cómo consolarlo. Les dimos alas para volar, me decía. No podemos culparlas por usar esas alas. Pero no era el volar lo que me dolía. Era el olvido.
En el año 2008, Rafael sufrió un infarto masivo mientras trabajaba en el taller. Murió antes de que la ambulancia llegara. Tenía 71 años. Yo tenía 65. El mundo se derrumbó. Elena vino al funeral con su marido, se quedó 2 días y se fue. Tengo un juicio importante, mamá. Lo siento. Lucía vino sola. Luis no pudo dejar el hospital. Se quedó un día. Rosa llegó tarde a la misa. Había huelga de transportes. Se fue esa misma noche. Me quedé sola en la casa que ahora parecía un mausoleo de recuerdos. Durante semanas no comí apenas, no dormí. Vagaba por las habitaciones vacías hablando con el fantasma de Rafael. Fueron los vecinos quienes me salvaron. Rocío, mi vecina de toda la vida, venía todos los días a asegurarse de que comiera algo. Don Miguel, el párroco, me visitaba para conversar. Amparo, de la tienda, me fiaba la comida cuando yo olvidaba pagar. Mis hijas llamaban de vez en cuando. ¿Cómo estás, mamá? Como si con esa pregunta cumplieran su deber filial. Pasaron los años. Yo envejecí rápido después de la muerte de Rafael. A los 70 años parecía de 80. La diabetes, la tensión alta, la artrosis. Mi cuerpo se rendía lentamente. Las visitas de mis hijas se redujeron a Navidad y ni siquiera siempre. Elena un año pasó las fiestas en casa de sus suegros. Lucía se fue de crucero con su marido. Necesitamos tiempo para nosotros, mamá. ¿Entiendes, verdad? Solo Rosa venía con cierta regularidad, quizás una vez cada 2 meses, pero sus visitas eran breves y tensas. Miraba su reloj constantemente. Se quejaba del calor, del frío, de la falta de wifi en el pueblo. Hace 3 años tuve una caída seria. Me rompí el fémur. La operación fue complicada. Pasé 2 meses en el hospital y luego 6 meses en rehabilitación. Llamé a mis hijas pidiendo ayuda. Elena, mamá, sabes que mi trabajo como abogada es muy demandante. Y Javier tiene su bufete. No podemos. Lucía, estoy en medio de un proyecto de investigación importante. ¿Por qué no contratas a alguien que te cuide? Rosa fue la única que vino, pero solo por una semana. Mark no puede quedarse solo con los niños más tiempo. Contraté a una cuidadora, Dolores, una mujer ecuatoriana de 45 años que se convirtió en más familia que mis propias hijas. Me cuidaba con cariño genuino, me escuchaba, me hacía reír. Le pagaba de mi pensión y de los ahorros que iban menguando rápidamente. Un día, mientras Dolores me ayudaba a bañarme, me dijo algo que se clavó en mi corazón: señora Carmen, usted es tan buena. ¿Por qué sus hijas no vienen? No supe qué responder. Fue Rocío, mi vecina, quien un día me dijo la verdad con crudeza: Carmen, tus hijas te han olvidado. Tienes que aceptarlo y decidir qué vas a hacer al respecto. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y luego, en esa quietud que viene después del llanto más profundo, tomé una decisión. Al día siguiente llamé a don Alfonso, el notario del pueblo que había llevado los asuntos de doña Esperanza y luego los míos durante décadas. Don Alfonso, quiero hacer testamento. Por supuesto, doña Carmen. ¿Tiene claro cómo quiere distribuir sus bienes? Muy claro. Mi patrimonio no era enorme pero tampoco despreciable. La casa que heredé de doña Esperanza se había revalorizado considerablemente porque el pueblo se había convertido en destino turístico. Agentes inmobiliarios me habían ofrecido hasta 300.000 euros por ella. Además tenía ahorros de toda una vida de trabajo y la venta del taller de Rafael. En total, unos 380.000 euros. Quiero dejar todo mi patrimonio a Dolores Moreno Gutiérrez, le dije a don Alfonso. Hubo un silencio largo. ¿La señora que la cuida? Sí. Doña Carmen, ¿y sus hijas? A Elena, Lucía y Rosa les dejo 1 euro simbólico a cada una. Quiero que conste que no las he olvidado, pero que conscientemente decido dejarles solo eso. Don Alfonso me miró con ojos llenos de comprensión. Llevaba suficientes años como notario para haber visto muchas historias similares. Esto causará problemas, dijo suavemente. Lo sé. No me importa. ¿Está completamente segura? Por primera vez en años, sonreí con verdadera convicción.
Nunca he estado más segura de nada. Pero había algo más. Algo que solo yo sabía. Un secreto final que había guardado durante 81 años. Don Alfonso, hay algo más que debe saber para el testamento. Algo que cambia todo. Y le conté. Le conté la historia que doña Esperanza me había revelado en su lecho de muerte. Le conté que el hombre que creí mi padre no lo era. Le conté sobre Antonio, sobre el secreto de mi nacimiento. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó don Alfonso. Porque he estado investigando. Contraté a un genealogista el año pasado con parte de mis ahorros. Quería saber la verdad completa sobre mi origen. Saqué una carpeta que tenía preparada. Dentro había documentos, certificados e informes. Antonio, mi padre biológico, tuvo otro hijo antes de casarse con doña Esperanza. Un hijo con una mujer de Jerez que murió en el parto. Ese hijo fue dado en adopción. Se llamaba Ricardo. Don Alfonso empezaba a entender hacia dónde iba. Ricardo fue adoptado por una familia de clase trabajadora en Cádiz. Creció sin saber nada de sus orígenes. Se casó, tuvo una hija. Esa hija se llama Dolores. Dolores Moreno. ¿Dolores su cuidadora? Sí. Dolores es mi sobrina. Es la nieta de mi padre biológico. Somos familia y ninguna de las dos lo sabíamos hasta que contraté al genealogista. ¿Ella lo sabe? No. Aún no. Pensaba decírselo, pero luego me di cuenta de que la forma en que me cuida no tiene nada que ver con lazos de sangre. Me cuida porque es buena persona. Porque tiene un corazón noble. Y eso, don Alfonso, eso vale más que cualquier parentesco. ¿Piensa decírselo? Sí, pero después de mi muerte. Quiero que lea una carta que voy a escribir. Quiero que entienda por qué le dejo todo. No por obligación familiar, sino porque se lo ganó con sus actos. Don Alfonso asintió lentamente. Es una historia extraordinaria, doña Carmen. El karma es extraordinario, don Alfonso. Durante años me pregunté por qué doña Esperanza me trató como lo hizo. Porque la vida fue tan dura conmigo. Porque mis hijas me abandonaron. Ahora entiendo que todo, absolutamente todo, tenía un propósito. El universo me estaba guiando hacia Dolores. Hacia la familia verdadera. Preparamos el testamento según mis instrucciones. También preparé cartas. Una para cada hija. Y una especial para Dolores. Los meses pasaron. Mi salud continuó deteriorándose. La diabetes afectó mis riñones. Empecé diálisis. Los médicos me dijeron con delicadeza que quizás me quedaban meses, quizás un año. Dolores estaba conmigo cada día. Me llevaba a las sesiones de diálisis. Me preparaba comidas especiales para mi condición. Me leía en voz alta porque mis ojos ya no me permitían leer. Me hablaba de su vida en Ecuador, de su hijo que estudiaba ingeniería gracias a los sacrificios que ella hacía trabajando en España, de sus sueños y miedos. Y yo la amaba. La amaba con un amor que no había sentido por nadie excepto por Rafael. Un amor limpio, agradecido, profundo. Mis hijas llamaban ocasionalmente. Conversaciones de 5 minutos. ¿Cómo estás, mamá? Bien. Qué bueno. Te dejo, tengo una reunión. Hace 3 meses decidí que era momento de enfrentar la realidad. Llamé a mis 3 hijas y les dije que necesitaba verlas. Que era importante. Elena, mamá, estoy en medio de un caso muy complicado. Elena, me estoy muriendo. Los médicos me dan meses. ¿Puedes venir? Hubo un silencio. Oh. Bueno. Sí, supongo que puedo organizar algo. Lucía fue más directa, ¿tan grave es? Sí, hija. Muy grave. Intentaré ir el próximo fin de semana. Rosa lloró. Mamá, no digas eso. Eres fuerte. Vas a superarlo. Rosa, todos morimos. Yo ya he vivido 81 años. No tengo miedo. Solo quiero veros. Vinieron las 3 juntas 2 semanas después. Llegaron en un coche de alquiler, las 3 vestidas con ropa elegante, con sus gafas de sol de diseñador, con sus perfumes caros.
Se sentaron en mi sala, en el sofá que Rafael había construido con sus manos, mirando alrededor con esa expresión que ahora reconocía tan bien, lástima mezclada con alivio de que sus vidas fueran muy diferentes. «Mamá, te ves bien», dijo Elena, aunque sus ojos decían lo contrario. Estaba en silla de ruedas, conectada a oxígeno, pesaba 20 kilos menos que la última vez que me vieron. No me veía bien y ella lo sabía. «Gracias por venir», dije simplemente. «Por supuesto, mamá. Somos tu familia», dijo Lucía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rosa al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Les ofrecí café. Dolores lo preparó y lo sirvió con una sonrisa amable. Mis hijas apenas la miraron. Para ellas era solo la empleada. «¿De qué querías hablarnos?», preguntó Elena después de los primeros sorbos incómodos de café. «Quería veros. Saber de vosotras. ¿Cómo están mis nietos?». Y durante la siguiente hora hablaron. Hablaron de los logros de sus hijos, de sus propios éxitos profesionales, de viajes, de casas nuevas, de promociones en el trabajo. Hablaron, y yo escuchaba, y me daba cuenta de algo doloroso. No me preguntaron nada sobre mí. No una sola pregunta sobre cómo me sentía, qué pensaba, si tenía miedo, si necesitaba algo. Cuando hubo un silencio, dije: «He hecho testamento». Las tres levantaron la cabeza simultáneamente con una atención súbita que no habían mostrado en toda la conversación. «Ah», dijo Elena, intentando parecer casual. «Bueno, es prudente tener los asuntos en orden». «Sí», coincidió Lucía. «Muy sensato». Vi el cálculo en sus ojos. 380.000 euros divididos entre 3. Más de 125.000 cada una. Un dinero nada despreciable. Solo quería que supierais que está todo arreglado. Cuando yo muera, don Alfonso os llamará para la lectura del testamento. «Mamá, no hables así», dijo Rosa, pero su voz carecía de convicción. «Se fueron esa misma tarde. Tenemos que volver, mamá. El trabajo o los niños. Siempre las mismas excusas». Después de que se fueran, Dolores me encontró llorando en silencio. «Señora Carmen, ¿qué pasó?». «Nada, Dolores. Simplemente me di cuenta de algo que ya sabía, he sido una tonta durante mucho tiempo». «No diga eso». «Dolores, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, lo que sea». «¿Por qué me cuidas?». «Dime la verdad. No es solo por el dinero que te pago, ¿verdad? Podrías ganar lo mismo en cualquier otro sitio». Dolores se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. «Señora Carmen, cuando llegué a España hace 5 años, dejé a mi hijo de 15 años con mi madre en Ecuador. Vine a trabajar para darle un futuro mejor. Los primeros años trabajé en casas donde me trataban como si fuera invisible, o peor, como si fuera una ladrona en potencial. Me gritaban, me pagaban menos de lo acordado, me hacían trabajar horas extras sin compensación». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cuando vine a trabajar con usted hace 2 años, algo cambió. Usted me trata con respeto. Me pregunta por mi hijo, por mis sueños. Me enseña recetas españolas y me pide que le enseñe las ecuatorianas. Me habla como a una persona, como a una amiga. ¿Sabe lo raro que es eso? Pero yo debería tratarte así. Eres una persona maravillosa». «No todos piensan así, señora Carmen. La trato bien porque usted me trata bien. Porque cuando estoy con usted no me siento como una empleada. Me siento como familia». Lloré sobre su hombro como una niña. «Dolores, eres más familia mía que las que comparten mi sangre». Esa noche, sola en mi habitación, escribí las cartas finales. Para Elena escribí: «Hija mía. Te di todo lo que pude. Trabajé hasta que me dolían los huesos para que tuvieras educación. Te apoyé en cada decisión. Te amé incondicionalmente. Tú me diste tu ausencia cuando más te necesitaba. El karma no es castigo, hija. Es espejo. Mira en él y pregúntate, si tu hija te trata en tu vejez como tú me has tratado a mí, ¿serás feliz con ese reflejo? Te dejo 1 euro. No porque valgas solo eso, sino para que entiendas lo que se siente recibir lo mínimo después de haber dado todo. Que Dios te bendiga. Yo, a pesar de todo, te perdono.
Tu madre que te amó más de lo que tú amaste a ella. Carmen. Para Lucía. Hija. Eres médico. Dedicas tu vida a salvar a extraños. Pero no pudiste dedicar ni un fin de semana al mes para cuidar a tu propia madre enferma. La ironía es cruel, ¿verdad? Espero que cuando seas anciana y necesites ayuda, tus pacientes agradecidos estén allí para ti. Porque tu hija habrá aprendido de tu ejemplo. 1 euro es tu herencia. Tan pequeña como fue tu presencia en mis últimos años. Con dolor pero con dignidad. Tu madre. Para Rosa. Mi pequeña. Eras la artista, la soñadora. Te di alas y volaste tan lejos que olvidaste el nido. Te convertiste en alguien que yo no reconozco. Alguien que se avergüenza de sus raíces. Un día tus hijos te preguntarán sobre mí. ¿Qué les dirás? Que tu madre era una pueblerina sin cultura de la que te alejaste. ¿O tendrás el valor de decirles que te fallé de alguna manera que justifique tu abandono? Te dejo 1 euro. No te hará rica, pero quizás te haga pensar. Tu madre que nunca dejó de quererte aunque tú dejaras de verla. Carmen. Y para Dolores escribí una carta larga. Le conté todo, la historia de Doña Esperanza, el secreto de mi nacimiento, la investigación del genealogista, el descubrimiento de nuestro parentesco. Dolores querida. Somos familia. La sangre nos une. Pero más importante aún, el cariño nos une. Me has tratado con más amor en 2 años que mis propias hijas en décadas. Te dejo todo lo que tengo no por obligación familiar, sino porque te lo has ganado. Porque has sido la hija que las otras olvidaron ser. Usa este dinero sabiamente. Trae a tu hijo a España. Dale la educación que merece. Vive en la casa si quieres, o véndela y compra algo en tu país. Haz lo que te haga feliz. Y cuando pienses en mí sonríe. Porque gracias a ti, los últimos años de mi vida no fueron de soledad, sino de amor verdadero. Eres mi bendición final. Te quiero como a la hija de mi corazón. Carmen. Don Alfonso guardó todas las cartas junto con el testamento. Doña Carmen, ¿está en paz con esta decisión? Completamente. Ahora estoy aquí, grabando este testimonio con la ayuda del nieto de Rocío, un chico que estudia periodismo y que me trajo una cámara. Dentro de días, quizás semanas, este cuerpo cansado se rendirá finalmente. Los médicos ya hablan de cuidados paliativos. Pero no tengo miedo. He vivido 81 años. He conocido el amor de un buen hombre. He criado 3 hijas aunque me hayan decepcionado. He guardado secretos que pesaron como piedras. Y al final he encontrado en una extraña que resultó ser familia, el amor más puro. El karma existe. No es venganza, es equilibrio. Mis hijas recibirán el reflejo exacto de lo que me dieron, casi nada. Y Dolores, que me dio todo sin saber que éramos familia, recibirá todo. Hay quienes me dirán que soy cruel. Que una madre no debería hacer esto. Pero yo pregunto, ¿qué hay de cruel en recompensar la bondad y no recompensar el abandono? Algunas personas creen que los hijos tienen derecho automático a la herencia de los padres por el simple hecho de existir. Yo creo diferente. Creo que el amor se gana. Que la presencia cuenta. Que no puedes esperar cosechar donde no sembraste. A los ancianos que me escuchan y que sufren el abandono de sus hijos, no estáis solos. Vuestro dolor es real. Y tenéis derecho a tomar decisiones que reflejen esa realidad. No dejéis que la culpa os haga recompensar el maltrato. A los hijos adultos que han olvidado a sus padres, aún estáis a tiempo. Pero no esperéis demasiado. La muerte no espera. Y el arrepentimiento es la herencia más amarga. Y a todos vosotros, os dejo esta lección que aprendí tarde pero que aprendí bien, la familia verdadera no siempre está en la sangre. Está en quien te sostiene cuando caes. En quien te seca las lágrimas. En quien se queda cuando todos se van. Dolores es más mi familia que las hijas de mi vientre. Y el universo en su sabiduría infinita, nos juntó a través de caminos retorcidos para que ambas encontráramos lo que necesitábamos, ella, seguridad y amor. Yo, compañía y dignidad. Eso es el karma. No es venganza divina.
Es el universo tejiendo conexiones, cerrando círculos, equilibrando balanzas. Dentro de poco este testimonio se publicará. Mis hijas se reunirán en la notaría de don Alfonso. Leerán el testamento. Sentirán incredulidad, rabia, quizás dolor. Intentarán impugnarlo pero fracasarán porque mi capacidad mental está certificada. Conocerán a Dolores, la mujer que heredará todo. Y cuando don Alfonso les lea la carta explicando quién es ella realmente, quizás, solo quizás, entenderán la hermosa simetría de todo esto. La mujer que cuidó a su madre sin saber que eran familia recibe la herencia. Las hijas que sabían que eran familia pero no cuidaron a su madre, reciben solo €1 y una lección. Perfecto equilibrio. Karma perfecto. Dolores aún no sabe nada. Sigue cuidándome cada día con la misma dedicación de siempre. Esta mañana me trajo flores del jardín. Para alegrar su cuarto, señora Carmen. Le sonreí. Dolores, ¿sabes que te quiero como a una hija? Se ruborizó. Y yo a usted como a la madre que perdí hace años. Pronto sabrás cuánto, susurré. ¿Qué dijo? Nada, hija. Solo que gracias. Gracias por todo. Ahora, mirando a la cámara, quiero dejar mis palabras finales. A Elena, Lucía y Rosa, os perdono. Os perdono porque el rencor envenena el alma y yo quiero morir en paz. Pero el perdón no significa que no haya consecuencias. Aprended de esto. Sed mejores con vuestros hijos. Romped el ciclo. A Dolores, gracias. Gracias por devolverme la fe en la bondad humana. Gracias por tratarme con dignidad. Gracias por ser la luz en mis últimos días. Que seas muy feliz con todo lo que te dejo. Te lo mereces. Y a todos los que me habéis escuchado hasta aquí, recordad que cada acción tiene su eco. Que cada abandono encuentra su espejo. Que cada bondad recibe su recompensa, aunque a veces tarde años en llegar. El karma no es un concepto abstracto. Es tan real como el aire, como el agua, como el sol que sale cada mañana. Y es perfectamente justo, aunque no siempre lo entendamos. Yo me voy en paz. He cerrado todos los círculos. He dicho todas las verdades. He tomado todas las decisiones que debía tomar. Desde mi pueblo blanco de Cádiz, donde el viento huele a mar y a azahar, donde Rafael espera por mí en el cementerio junto a la iglesia, donde Dolores me cuida con amor de verdadera hija, os digo adiós. Que viváis con consciencia. Que améis con generosidad. Que recordéis que al final, lo único que nos llevamos es el amor que dimos y recibimos. Y que nunca, nunca olvidéis, el universo siempre, siempre está observando. Adiós, mis queridos. Carmen Ruiz Montero, 81 años. Madre, esposa, sobreviviente. Y finalmente en paz. Carmen Ruiz Montero falleció pacíficamente el 15 de octubre, con Dolores sosteniendo su mano. Una semana después, en la notaría de don Alfonso, se reunieron Elena, Lucía y Rosa para la lectura del testamento. Cuando don Alfonso leyó que cada una recibía solo €1, Elena gritó que era un ultraje. Lucía amenazó con impugnación legal. Rosa lloró. Cuando don Alfonso explicó que todo iba a Dolores Moreno, una empleada, Elena llamó a su abogado allí mismo. Pero cuando don Alfonso leyó la carta de Carmen explicando la conexión sanguínea entre ella y Dolores, hubo silencio absoluto. Y cuando don Alfonso leyó las cartas personales para cada hija, Rosa salió corriendo de la notaría en lágrimas. Elena se quedó pálida, en silencio. Lucía se marchó sin decir palabra. Dolores, quien había sido citada a la notaría sin saber por qué, escuchó todo con incredulidad creciente. ¿Somos familia?, preguntó con voz temblorosa. Según la investigación que la señora Carmen encargó, sí. Ustedes comparten un bisabuelo, confirmó don Alfonso. ¿Y ella lo sabía? ¿Todo este tiempo? Sí. Pero quería que usted la cuidara por quien era, no por parentesco. Y usted lo hizo. Dolores lloró. Lloró por la mujer que había perdido. Lloró por la herencia inesperada. Lloró por la confirmación de que el cariño que sintió fue correspondido. 6 meses después, Dolores vendió la casa por 320.000 euros a una pareja de jubilados franceses. Con ese dinero y los ahorros de Carmen,
pudo traer a su hijo a España, comprarle un apartamento en Sevilla donde estudia ingeniería, y comenzar su propio negocio de catering de comida ecuatoriana. Cada domingo visita la tumba de Carmen y le lleva flores frescas. Elena, Lucía y Rosa nunca impugnaron el testamento. Según Rocío, las tres están distanciadas entre sí. Elena se divorció el año pasado. Lucía, según dicen, está en terapia. Rosa aparentemente ha intentado contactar a Dolores varias veces, pero Dolores no ha respondido. El vídeo testimonio de Carmen se viralizó en España. Millones de personas lo vieron. Generó debates nacionales sobre el abandono de ancianos, sobre las herencias, sobre el significado de familia. Pero para quienes la conocimos, Carmen no es un símbolo ni un tema de debate. Es simplemente una mujer que vivió con dignidad, amó con generosidad, sufrió con silencio y al final, tomó decisiones con valentía. Una mujer que demostró que el karma no es venganza. Es simplemente justicia.